Bueno, hace 5 años, un día como hoy, 11 de marzo, la faz de la Tierra fue azotada por la pandemia de la COVID-19. Por tal motivo, hoy estamos buscando aquí en esta entidad, en la S Hospital 7 de agosto, a una persona que sin lugar a duda marcó la diferencia en el municipio de Plato con la atención a algunos pacientes que no podían llegar hasta las entidades prestadoras de salud. Vamos a hacer lo posible por encontrarnos por aquí con este médico. Ya vamos entrando a uno de los consultorios a ver si es posible encontrarnos con el médico. Aquí ya nos acabamos de encontrar con el doctor Roberto Carlos Miranda Vargas. Doctor, qué alegría encontrarnos, hombre, hablando de que hoy se cumplen 5 años de haber sido declarado pandemia la COVID-19 y sin lugar a duda usted fue una de las personas que en el municipio de Plato se echó al hombro la atención de muchas personas contagiadas con esta pandemia, con esta enfermedad. Primero que todo, doctor, bienvenido a este en vivo que realizamos a través de Infórmate Plato Colombia y todas las plataformas que hacen parte de nuestra estrategia informativa. Primero que todo, buenos días, doctor. Muchas gracias, buenos días, Johnny, muchas gracias. Bueno, doctor, primero que todo, ¿quién es Roberto Carlos Miranda Vargas? Bueno, Roberto Carlos Miranda, antes de ser médico, sencillamente soy una persona pueblerina, oriunda de Plato Magdalena, hijo de 2 personas muy trabajadoras de este municipio, el señor José María Miranda Villarreal y la señora Francia Vargas, que todo el tiempo vivieron ahí en la Plaza del Hombre Caimán, dedicadas al comercio. Soy de los menores de 9 hermanos y bueno, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de estudiar. Estudié en la Universidad Nacional de Colombia, Medicina, y bueno, desde entonces sirviéndole a la comunidad. ¿Cuántos años ya como médico, doctor? 17 años. 17, bueno. Al momento de usted hacer el juramento de Hipócrates, ¿sí se imaginó estar envuelto en este mundo de la pandemia de la COVID-19? Bueno, mira, yo provengo de una universidad donde se declara no confesional, aunque parezca una cosa extraña para las personas. En la Universidad Nacional no se hace juramento hipocrático, pero creo que si algo puedo decir es que las personas que tenemos vocación para servirle a la comunidad, damos por sentado ese juramento dentro de nuestra vocación, ¿no? Eso es la realidad. Bueno, en Plato, doctor Roberto, no es secreto para nadie que lo veíamos en su moto, bajo el sol, bajo la lluvia, con su capucha de prevención, con todos los implementos para la prevención del COVID-19. ¿Le daban temor a usted llegar a algunas casas donde lo llamaban para la atención de un paciente? Bueno, Johnny, realmente no, porque por razones que de pronto ni me queda fácil explicar. Desde antes de llegar aquí, el primer caso, pues, que se detectase el primer caso de COVID, yo tomé la decisión de atender personas con COVID, pues con una reflexión muy básica, así como soy yo, una persona bastante básica. Determiné que, así como soy médico para atender diarrea, para atender una gripa, para atender un parto, dije, bueno, hay que atender COVID. Y me decidí. Afortunadamente en ese momento yo no trabajaba en ningún hospital, como en este momento tampoco lo hago. Y pues fue una labor mía, independiente. Dije, voy a atender personas con COVID, con o sin dinero, donde me llamen voy a ir a atenderlo. Se podría decir que técnicamente yo estaba esperando que llegara el primer caso para ir a atenderlo. Y creo que era como un compromiso muy personal y bueno, algo que Dios inspiró, porque la verdad fui un instrumento para llegar a muchas casas a llevar la esperanza, porque el COVID generaba como una especie de desesperanza en las personas. Todo el mundo estaba huyéndole pues a su vecino, a su compañero, a su amigo, por el temor al contagio, y yo decidí que iba a enfrentar la situación. Eso precisamente íbamos a tocar, doctor, porque me imagino pues que en su casa su familia le decía, cuidado, te contagia al tratar a un paciente con COVID. Sí, claro, por supuesto que todo el mundo tenía temor, pero creo que mi resolución fue más grande que eso, porque decidí desde el primer momento que tenía que saber qué hacer
Debo decir, la primera persona que yo atendí con COVID falleció y creo que fue un golpe moral muy fuerte. Yo dije, bueno, tengo que pensar qué debo hacer porque no había dónde consultar. ¿A quién le preguntaba uno? No, eso no se podía consultar en ninguna parte. No habíamos aprendido porque no había de dónde aprenderlo a manejar esta situación. Entonces me tocó hacer reflexión personal, mirar más o menos cómo era que podíamos manejar la situación. Y bueno, no quiero parecer que estoy haciendo una confesión cristiana, pero debo decir en todo lo que diga que Dios me inspiró en saber qué hacer. Prácticamente yo comencé a entender qué hacer en cada uno de los casos, porque no todos los manejaba igual, para que el paciente le evolucionara bien. Doctor, ¿y le tocó a usted volverse a quemar las pestañas, volver a buscar en el Vademecum y hacer tantas averiguaciones para saber cómo iba a tratar los casos de COVID? Creo que no tanto eso, me tocó refinar mucho la observación clínica, darme cuenta qué podía estar comprometido en un determinado paciente para saber qué debía tratar y qué no, y no tratar de tener una receta mágica de prescribir a todas las personas lo mismo, sino que de alguna manera tocaba individualizar los casos. Eso era lo que había que hacer. ¿Cuáles eran los medicamentos más comunes médicos que les tocaba recetar? Bueno, de forma general utilizamos muchos corticoides para el manejo prácticamente del sistema inmune, porque había mucha agresividad por parte del sistema inmune en el COVID, pero muchas personas tocó, por ejemplo, focalizarse más en la hidratación, medicamentos que manejaran el síntoma de la tos. Por eso se puso muy de moda el Abrilar, inclusive otro que salva la vida de la gente que no tiene muchos recursos, el guayacolato, la cisteína. Bueno, en mi caso entendí muy rápido que la sobreinfección por bacterias era una de las complicaciones más severas, y por lo tanto decidí introducir antibióticos en muchos pacientes, y con eso tuve una experiencia bastante interesante, porque muchos pacientes que tenían inclusive problemas de saturación nunca le pusimos oxígeno, y por el contrario, las dosis altas de antibióticos nos ayudaron a quitar el problema de la sobreinfección, y esos pacientes mejoraban bastante rápido. ¿Usted hizo, doctor, llevaba alguna bitácora de cuántos pacientes atendía por día, o cuando ya se suspendió la atención, se declaró, digámoslo coloquialmente, la libertad para que las personas salieran, cuántos pacientes atendió usted en esta pandemia? No, alguna vez hice una cuenta un poquito así al azar de cuántas personas creía yo que había atendido, y el número me dio por encima de 7,000, porque yo no solamente atendí personas aquí en Plato, ¿no? Yo recibía, por alguna razón, mi teléfono llegó a muchas partes del país, recibía llamadas de muchas partes del país. Por ejemplo, la primera que me dio mucha curiosidad, me la hicieron a las 11 de la noche, era una persona de Antioquia, me dijo: buenas noches, doctor. Sí, dígame. No, hermano, es que tengo a la esposa enferma con COVID, yo soy de Marinillo, Antioquia. Entonces el tipo me llamó a esa hora a consultarme porque su esposa tenía COVID, y yo le hice asesoría virtual. Y así me pasó también en Corozal. En Corozal mucha gente tenía mi número telefónico, me parece que es porque un rector de por acá cerca le cedió ese número a alguna persona, y me llamaron muchas personas allá. En solo Corozal creo que atendí más de 60 personas vía telefónica. Bogotá, Medellín, Cali, Santa Marta, Bucaramanga, Sincelejo, Barranquilla, Cartagena. Atendí muchas personas de otras partes por la vía virtual, muchas personas. Médico, ¿cuántas personas le fallecieron bajo su atención? Bueno, que yo sepa el número exacto, no sé si alguna persona después de ser atendida por mí se complicó y falleció, pero creo que de forma directa puedo decir que entre 5 y 10 personas pudieron fallecer. ¿De los tantos, de los miles que atendió? Sí, de los miles que atendí. Bueno, ¿qué significa para Roberto saber que ayudó a la mejoría o a la sanación de muchos pacientes con COVID? No, pienso que esa es la cumbre de la medicina, ¿no? Saber qué estás aportando. A veces tú le preguntas a un médico que por qué estudia medicina, y te dice que por salvar vidas, pero creo que eso es una cosa ahí, un cliché que hemos tenido durante mucho tiempo en la historia médica. Pero lo que sí es cierto es que cuando realmente se hace, cuando tú sientes que aportaste algo para que alguien esté bien, que prácticamente se lo robaste a la tumba, bueno, la satisfacción es enorme, ¿no?
Es enorme. Médico, ¿y los tratamientos que se realizaba o que usted mandaba, las fórmulas que usted pedía, eran muy costosas o prácticamente se curaban con medicamentos genéricos o de bajo costo? Sí, normalmente había que comprar medicamentos de bajo costo, más que el tipo de medicamento interesaba mucho la combinación apropiada, ¿no? Es decir, pasa como cuando tú comparas los cocineros, hay personas que le echan de todo una comida y pues no te sabe nada. No sabe nada. Pero tú ves que hay personas que le echan ajo y sal y tú te comes. Listo. Y tú raspas el caldero. Entonces, realmente ahí lo que tocaba ser asertivo era en la combinación adecuada de los medicamentos, en los tiempos en los que se debían administrar y esas cosas, las dosis. ¿Y usted nunca recetó medicamentos caseros, de pronto inhalaciones como eucalipto o algo por el estilo, médico? No, nunca lo hice. Realmente tengo ahí como un poquito vetado eso, pero sí digamos, era permisivo con eso. O sea, no le dije nunca a un paciente que no lo hiciera. Me parece que hubo mucha intervención naturista que fue buena, y de hecho mucha gente, por ejemplo en los corregimientos que no tenían acceso fácil a los hospitales, pues cuentan la historia de que ellos hicieron sus brebajes, sus preparaciones y fueron exitosas. Entonces hay que respetar esa experiencia, ¿no? En determinado momento llegó a ser Roberto Carlos Miranda Vargas la persona más popular en el municipio de Plato, porque se desplazaba de aquí y de allá, como decíamos ahorita, bajo el sol, bajo la lluvia, siempre a buscar o a llevarle una voz de aliento o en los medicamentos a un enfermo de COVID. Claro que sí, todavía. Creo que, a pesar de que ya no me dicen el apodo que me colocaron en esa época. ¿Cómo es el apodo? Me decían el doctor COVID. Entonces, aunque ya no me dicen así, pues todavía mucha gente rememora ese momento de esa manera, y a veces, para mi sorpresa, hasta en niños, ¿no? Yo tengo muchas anécdotas con eso de los niños, porque yo a veces me meto a barrios donde creo que no me conocen mucho y hasta los niños me conocen. Aquel día me salió, hace como unos 20 días, me salió un niño con un muñequito que lo traía como del patio, bien sucio, lo tenían por allá tirado en un mesón, con una batica puesta, y me decía: doctor, nosotros tenemos este muñequito y se llama doctor Miranda. Entonces, bueno, uno sin querer queriendo inspira mucho hasta los niños, ¿no? Bueno, hace 5 años, doctor, que nos azotó la pandemia. De 5 años para acá, después de esta pandemia, doctor, ¿sigue usted todavía con el mismo carisma, con la misma entereza por la medicina? Sí, claro, desde luego. Bueno, yo creo que yo soy una persona que tengo más que todo vocación, ¿no? A veces le quieren reconocer a uno cosas, ¿no? Como que, no, este médico es bueno, sabe mucho, esas cosas son expresiones que las personas lanzan al referirse a uno. Pero creo que la vocación ayuda más cuando tú te pones en los zapatos del otro, cuando tú eres capaz de estar en la posición del otro, cuando lo asesoras como si fuera tu familia, cuando ves a tu madre en cada persona adulta que atiendes, a tu padre, cuando ves un hermano en cada joven que atiendes. Y mira, en la época de la pandemia, que es el tema que nos suscita ahora, había necesidad de un abrazo, ¿no? Y yo tuve la dicha de abrazar personas con COVID. A ellos les daba más miedo que a mí. Decían: doctor, pero se va a contagiar. Para mí era más importante ese abrazo que más reconfortante. Sí, claro. Y la intervención que venía después, inclusive ya tenía un porcentaje ganado, porque la persona estaba más receptiva, porque estaba más optimista, porque ya no tenía esa desesperanza, pues, de que me voy a morir. Y todos los tabúes que se crearon, porque no sé si sabes, Johnny, o recuerdas que era casi un pecado decir que tenías COVID, ¿no? Claro. Era peor que decir que tenías VIH, ¿no? Todo el mundo se estaba poniendo. Entonces, esa vocación me sirvió y me sirve todavía para seguirme aproximando a las personas y abrirle una luz de esperanza, porque inclusive en los peores escenarios clínicos hay que dejarle una brecha a la esperanza, ¿ves? ¿Y le dio COVID, doctor? 4 veces. 4 veces. 4 veces, sí. ¿Y usted mismo se automedicaba? Sí, por total. Yo gasté mucho dinero en medicamentos, bastante. Y bueno, y una pregunta, doctor, que nos queda aquí. ¿Eran muy costosas las consultas del doctor Roberto Carlos Miranda con un paciente? No, nunca, porque yo he decidido hacer medicina social desde que me retiré de la Clínica Inmaculada, bueno, a la cual le agradezco mucho por la experiencia que adquirí allá, pero decidí hacer medicina social con consultas a bajo costo. Yo cobraba 20,000 pesos, y bueno, los cobraba donde se podía, ¿no? Porque si yo llegaba a una casa y
y como yo así en la confianza que me brindaban entraba hasta el patio, a veces uno veía como que la última astilla de leña la prendieron hace 4 días, uno decía aquí no se puede cobrar una consulta. Los lobos estaban jugando la chola en el Sí, fogón. claro, exacto. No habían hecho comida ni mucho menos. Tú no puedes cobrar una consulta ahí porque eso es prácticamente un crimen. Entonces, yo gustosamente, gracias a Dios, lo hacía y yo siempre he pensado que Dios recompensa, ¿no? Y a veces ya recompensó antes, sino que los seres humanos como que tratamos de esperar cosas a futuro. Pero si tú sacas tu cuenta y te das cuenta que Dios ha cuidado a tus hijos, tu familia, que de alguna manera te ha guardado de muchos sucesos, pues, entonces ya tú lo que estás más bien es devolviendo, ¿no? Estás un poquito abonando a la deuda. Doctor, de verdad que es un placer inmenso dialogar con usted después de estos 5 años Muchas gracias. de haberse cumplido. Un día como hoy se declaró la COVID-19 como pandemia en toda la faz de la tierra. Así es. Y tenerlo a usted como un ángel salvador para muchas vidas en el municipio de Plato, bueno, y en muchas partes, como nos dice usted, a través de llamadas telefónicas, y tenerlo aquí todavía con la misma sencillez, con la misma humildad, de verdad que como plateño nos llena de alegría, nos llena de satisfacción, y deseamos, doctor, que tengamos a Roberto Carlos Miranda Vargas siquiera para 60, 70 años más. Muchas gracias, Dios permita que sí. Y en buen estado, claro. Doctor Roberto, un abrazo bien grande, ya podemos darte un abrazo porque ya ya le hiciste COVID, un abrazo bien grande. Muchas gracias y muchos saludos a las personas que, bueno, van a tener la oportunidad de ver este video. Fue un placer servirles como médico y siempre una puerta abierta.